Hola chicos, vamos a comenzar con la explicación de nuestra penúltima clase, cuyo tema es técnicas moleculares, análisis y amplificación de ADN. Antes de hablar de las características como tal de estas técnicas y sus aplicaciones, pues vamos a hablar un poquito de, o recordarles un poco la estructura del ADN. Y luego hablaremos de las técnicas que empleamos, ¿ok? Esta es una representación química de la molécula de ADN. Es una doble hélice, que es decir, formado por dos cadenas que se enrollan hacia la derecha, ¿ok? Unido en el centro. Pero vamos a ver una forma más bonita. El ADN es un ácido nucleico, es una macromolécula, es decir, tiene un alto peso, pero no es el único. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Los dos están compuestos por unos elementos, bueno, elementos no, unos compuestos más pequeños denominados nucleótidos, que son sus precursores o monómeros, ¿ok? Cada nucleótido a su vez está compuesto por tres elementos, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar puede ser de dos tipos, una ribosa, si en el carbono 2 tiene este grupo, hidroxilo, que es el azúcar del ARN, por eso se llama ácido ribonucleico, es por su azúcar. O si posee una desoxirribosa, fíjense aquí en el mismo carbono que este oxígeno se ha ido, se ha perdido, entonces este azúcar se llama desoxirribosa y es el azúcar que se encuentra en el ADN. Por eso aquí está en rojo como el ARN y aquí está en azul como el ADN, ¿ok? Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos. Pueden ser púricas, también llamadas purinas, y pirimídicas, también llamadas pirimidinas. Las púricas son compuestos nitrogenados, miren aquí el nitrógeno, que tienen dos anillos, ¿ok? Fíjense que aquí tiene 6 y aquí tiene 5, ¿ok? Mientras que las pirimídicas tienen un anillo simple, ¿ok? Las púricas son dos, adenina y guanina, ¿ok? Todas las bases nitrogenadas se representan por la inicial de su nombre porque son diferentes todas. Mientras que las pirimídicas son timina, citosina y el uracilo. Como el uracilo está en rojo es porque solo se va a encontrar en el ARN. Mientras que la timina, deberíamos ponerla en azul, pero la timina solo se va a encontrar en el ADN, porque es que ocurre un intercambio. Y aquí tiene la estructura de las 5 bases nitrogenadas que forman a los ácidos nucleicos. La adenina, fíjense con su grupo amino aquí, la guanina, la citosina, timina, que solo está en el ADN, y uracilo, que solo está en el ARN, como lo ven aquí. ¿Y qué sucede con estas bases nitrogenadas? Estas bases se van a unir entre sí. Se va a unir una base púrica con una pirimídica, pero no se une a cualquiera. La adenina solo se puede unir con la timina. Solo se puede unir con timina. Si la adenina se une a otra base, pues eso puede provocar serios problemas, incluso una enfermedad. Y la guanina se une con la citosina. Esto es en el ADN, ¿ok? De esta forma es que las dos cadenas se van a unir. ¿Cómo se unen? Por estos enlaces que ven aquí en rojo, que se llaman puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se rompen con agua, que es lo que permite que cuando la molécula se tiene que multiplicar, pues las cadenas se puedan separar. Y aquí, de esta forma maravillosa, es que se organizan químicamente todos esos elementos, pero
yo entiendo que de esta manera es mucho más fácil entenderlo, ¿ok? Entonces, esto es una cadena y esta es otra cadena. Aquí en amarillo pequeñito tenemos al fosfato. El fosfato se une con un enlace fosfodiéster al azúcar. Bien, bien, el azúcar está aquí en moradito. Y luego el azúcar se une a la base nitrogenada por un enlace glucosídico. Bien, eso es una cadena. Entonces, esto es un nucleótido. Fosfato, azúcar y la base. Esto es otro nucleótido. Fosfato, azúcar y la base. Recuerden que la base del ADN es una desoxirribosa. Y así se van uniendo muchos nucleótidos hasta que se forma una de las cadenas. Del otro lado ocurre lo mismo. Pero ¿qué sucede? La base que va a tener la otra cadena tiene que ser complementaria a la base de la otra cadena. Y por eso es que la timina se une a la adenina, la citosina, a la guanina, y esto no puede cambiar, no se puede divorciar, ¿ok? La adenina se une por 2 puentes, mientras que la guanina y citosina por 3 puentes de hidrógeno. Bien. Y por eso es que Watson y Crick, cuando describieron esta estructura, pues ellos decían que el ADN tenía una forma como una escalera de caracol. Entonces, los puentes de hidrógeno con sus bases nitrogenadas serían como los peldaños. Bien. Entonces, nucleótido tiene 3 componentes. Ya lo dijimos, fosfato, azúcar y base nitrogenada. Pero hay otro elemento, hay otro compuesto denominado nucleócido, que es la unión solo del azúcar con la base nitrogenada. ¿Ok? Entonces, mírenlo aquí. Esto es un nucleócido, base y azúcar. Y esto es un nucleótido. ¿Cuál es la diferencia? Que el nucleótido tiene fosfato. Bien. Y aquí tienen algunas diferencias importantes que hay que destacar entre el ADN y el ARN. El ADN tiene 2 cadenas, el ARN tiene una. El ADN tiene adenina, citosina, guanina y timina, mientras que el ARN tiene adenina, citosina, guanina, uracilo. Entonces, toda secuencia de bases, es decir, una secuencia de bases es como el juego de letras que tenga uracilo, eso pertenece al ARN, tienen que sabérselo bien. El ADN es sumamente grande, es muy largo, tiene casi 2 metros, mientras que el tamaño del ARN es muy variable y suele ser pequeño y existen diferentes tipos. El ADN se encarga de guardar nuestra información hereditaria en el núcleo, mientras que el ARN se encarga de transportar esa información, o sea, uno de sus tipos, el ARN mensajero, de copiar la información del ADN, cambiando obviamente la timina por el uracilo, salir del núcleo y que se produzca una proteína. Y por eso es que el ADN solo puede estar en el núcleo, mientras que el ARN puede estar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y aquí tenemos una imagen para que tengan pendiente mucho lo de las cadenas. ADN tiene 2 y el ARN tiene una. Entonces, a veces el ADN no es no es idéntico 100% en todos los humanos, incluyendo nuestros padres, porque hay pequeñas diferencias denominadas polimorfismo que son las que permiten individualizar a cada ser humano. Por eso es que se conocen como huellas de ADN. Son repeticiones cortas en tándem, ¿ok? Estas son las que se utilizan para pruebas de paternidad, para cuando hay un delito, para poder saber si identificar personas. Entonces, aunque nosotros compartimos el 99% de nuestro ADN con las demás personas, ese porcentaje que resta es diferente a todos los demás, es lo que nos hace únicos. ¿Ok? Únicos de tal manera que nuestras muestras de ADN nunca van a ser las mismas que la de otra persona. Nunca. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí
Y en el segundo video, pues yo le voy a hablar de las técnicas moleculares.